Hola, gracias por acompañarnos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast Conecta con KPMG Impuestos 2.0. Mi nombre es Cristina Sansonetti, soy socia de Taxi Legal de KPMG Costa Rica y el día de hoy me acompañan Carla Reyes, Carla gerente del área de precios de transferencia, y José Rodríguez, que le decimos de cariño Pepe, es nuestro director del área de precios de transferencia. Bienvenidos. Muchas gracias, Cris. El día de hoy vamos a conversar de un tema muy oportuno. Nos encontramos en octubre. El cierre fiscal para las empresas que tienen periodo fiscal ordinario termina en diciembre. Y tanto Carla como Pepe trabajan en el equipo de precios de transferencia. Entonces es muy común que de previo al cierre fiscal o en el medio, ¿verdad?, como va transcurriendo el periodo fiscal, es importante que revisitemos cuáles han sido nuestras transacciones entre partes vinculadas para revisar si estamos dentro o fuera de los márgenes, estamos en cumplimiento o no, para efectos de poder tomar los ajustes pertinentes en el momento oportuno. Tal vez nada más comentando así súper breve, Costa Rica es un país OCDE desde mayo 2021. Incluso antes de ser un país OCDE, Costa Rica ya había tomado la decisión de implementar precios de transferencia, que es una historia que podemos, ¿verdad? Es como una novela en que tuvimos precios de transferencia por una jurisprudencia en la Sala Constitucional, después un reglamento, después una resolución, y bueno, ya por fin tenemos el artículo 81 bis, que con la reforma de la ley en el año 2018, que entró en vigor en el 19, ya tenemos el artículo, ¿verdad?, y tenemos la normativa de precios de transferencia. Pepe, ¿nos puedes contar esa incorporación de precios de transferencia ya dentro de un marco legal? ¿Qué ha implicado para Costa Rica? ¿Qué cuidados tenemos que tener? ¿Y por qué es tan importante que cuando tenemos relaciones entre partes vinculadas tenemos que aplicar estas normas? Sí, es importante que se hace ley, porque antes, como lo mencionas, era un decreto. Entonces quedaba mucho en duda si era aplicable, si no era aplicable, si los contribuyentes tenían que tener las reglas, bueno, cumplir con las reglas o no cumplir con las reglas. A partir del 2019 queda muy claro que es una ley, está en el artículo 81 bis, y adicional en su título quinto del reglamento del impuesto sobre la renta. Entonces ya nos dice, para el efecto del impuesto sobre la renta, todas las transacciones intercompañía tienen que valorarse a valores de mercado. Entonces, esto implica que todos los contribuyentes, sin importar si eres grande, si eres zona franca o eres de la generalidad, te aplica, porque es para todos. Adicional, dice todas las transacciones, no hay umbrales, no, digamos, a diferencia de otros países, dice que todas las transacciones intercompañía. Entonces, esto es fundamental, porque aquí no queda en duda si me aplica o no me aplica. Entonces, son transacciones locales, no importa la materialidad de la transacción, y para todos los tipos de los contribuyentes. Porque hay países que solamente son las transacciones con otras jurisdicciones, no aplica para locales, y otros, como vos decís, tienen estos límites que dejan por fuera una gran transacciones de tal vez no tan materiales. Es muy importante lo que mencionas de zona franca, ¿verdad? Porque muchas entidades están completamente exoneradas, pero es una de las pocas obligaciones fiscales que puede generar un impacto material porque les puede aplicar la multa, ¿verdad?, en temas de incumplimiento por no tener el estudio de precios de transferencia. Y ahí curioso, fíjate que las zonas francas han sido de los primeros tipos de contribuyentes que les han pedido un tipo de declaración de precios de transferencia. Todos sabemos que la declaración de precios de transferencia quedó suspendida, pero las zonas francas fueron las primeras requeridas de llenar un formulario muy sencillito, pero que tenías que tener el estudio para poderlo llenar. Es curioso. Y cuando vemos fiscalizaciones, yo no me dedico, digamos, al litigio per se en el día a día. Obviamente hay un equipo que se dedica a ese tema, pero sí hemos visto que las mayores o más materiales ajustes han sido por normativa de precio de transferencia, ¿verdad? Por ajustes de precio de transferencia. ¿Qué es lo que la administración tributaria cuestiona principalmente? Sí, principalmente se ha basado mucho en aquellos contribuyentes que empiezan a presentar pérdidas o márgenes de rentabilidad por debajo de la industria. Se ha venido presentando esta casualidad o esta característica en este tipo de contribuyentes. Y como mencionas, los ajustes más grandes que se han hecho en Costa Rica a nivel, digamos, fiscal, ha sido un tema de precios de transferencia. Esto ha ocasionado que la autoridad se fije mucho en esta materia y le haya gustado aplicarlo, porque ha hecho grandes ajustes y al final del día también la autoridad intenta recaudar. Entonces, al hacer ajustes muy materiales, le ha gustado esta materia, ¿no? ¿Qué se ha fijado? Pues bueno, de acuerdo al CIAT, se fija en rentabilidades bajas, en contribuyentes con malos comportamientos, en, digamos, contribuyentes que estén con pérdidas recurrentes, o transacciones con paraísos fiscales. Y en el tema hay otros países tal vez un poco más avanzados en la materia de fiscalidad internacional
que permiten acordar acuerdos de precios anticipados. Yo sé que la normativa local la tiene, ¿verdad? La posibilidad, pero en la práctica es algo que está disponible para los contribuyentes. Sí, lo tenemos ya vigente los APAs, los acuerdos previos de precios de transferencia. De hecho, la subdirección de acuerdos de precios de transferencia en Costa Rica ya, digamos, es un órgano dentro de la DGT. Sin embargo, ya tocando o ya intentando avanzar, no están frenados todavía. La autoridad sí ha tenido digamos, una pausa, se tomó un momento como para entender el tema de precios de transferencia, está con el comité de grandes contribuyentes. Entonces, el tema de APA se ha detenido un poco en Costa Rica, aunque lo tenemos vigente en ley. Entonces, esto sí es algo que no favorece a los contribuyentes, porque una APA, recordemos que siempre va a jugar a favor de los contribuyentes y de las transacciones que desee cubrir. Claro, seguridad sola que es que se solicite el APA y te da cierta seguridad de lo que ya se acuerda a partir de ahí. Y por lo regular son transacciones materiales o complejas las que te acercas a revisar con las autoridades. Entonces, sí perdemos aquí un poquito de posibilidades de los contribuyentes poderse acercar, ¿no? Aquí. Digamos, estamos en octubre. Típicamente uno empieza a hacer un estudio de precio de transferencia como tal cuando termina el periodo fiscal, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo llegué a diciembre y me di cuenta que el margen que cobré estaba muy por debajo y que eso va a generar una menor tributación y que por tanto podría estar, digamos, afecta a un ajuste en caso de una fiscalización? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué hacen los contribuyentes o qué deberían hacer? Yo creo que, bueno, como mencionaba Pepe, no hay un umbral. También es importante mencionar que no se presenta el estudio de precios de transferencia. No hay una fecha específica como en otros países, como en el caso de México, que se presenta en una fecha específica. Acá en Costa Rica es, bueno, se preparan los estudios de precio de transferencia. Si la administración abre una fiscalización, la va a abrir por renta o utilidades, solicita el estudio de precio de transferencia. Si no se tiene, hay que presentarlo en 10 días. ¿Cuál es la cultura de Costa Rica? Si bien desde el 2003 empezó a aplicar el tema de precio de transferencia acá en Costa Rica, sin embargo, seguimos con la cultura de tener el estudio de precio de transferencia, pero por cumplimiento. ¿Cuál es como lo más común? Hacer los estudios al cierre fiscal o al cierre contable. ¿Cuál es nuestra recomendación? Es realizar revisiones preliminares. Estamos entrando como en esa era de revisiones preliminares, entrar muchísimo con el cliente porque se pueden hacer revisiones preliminares a 6 meses, que ya algunos adquieren esa buena práctica de hacerla 6 meses o hacerla 10 meses, va a depender de la solicitud de ese cliente. ¿Qué es lo importante acá? Se puede hacer una revisión contable no fiscal, que esto es uno de los primeros ajustes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es antes del cierre contable se hace una revisión de los precios de transferencia. Se puede revisar la transacción intercompañía, tasa de interés, arrendamiento, servicios, o la rentabilidad de la compañía y ver si va a caer en un incumplimiento. ¿Qué es importante aquí también? Vamos a ver, en una transacción de ingresos, si estamos por arriba del rango, significa que más bien estamos pagando más renta de lo que deberíamos de pagar según el rango de mercado de los resultados de precios de transferencia. Contrario si estamos por debajo. Ahora, ¿qué pasa si estamos por debajo? Bueno, la ley nos permite hacer ajustes para quedar en cumplimiento. Y esas son las buenas prácticas que se deben de hacer. También hay otro tema que es hacer ajustes o revisiones después del cierre contable, pero estamos dentro del cierre fiscal. Que acá lo que pasa es que, bueno, ya contablemente no se puede mover la contabilidad, valga la redundancia, pero fiscalmente yo sí puedo llevar el ajuste a la conciliación. Porque no he presentado la declaración. Exactamente, y ya quedo como en ese cumplimiento de precios, pero esto es lo que llamamos buenas prácticas. Sí, ahí el tema ya de una perspectiva tributaria, ¿verdad? Es la documentación. Digamos que yo tuviera que emitir una nota de crédito, estoy emitiendo una nota de crédito fuera del periodo. Entonces es cierto, tengo en rango de ley precios de transferencia, tengo en rango de ley el tema de que un gasto provisionado no causado es deducible o que necesito la documentación soporte. O sea, ya entran otras complejidades, ¿verdad? Para llegar a defender en caso de una fiscalización, por qué en la conciliación fiscal tengo más o menos ingreso, por qué eliminé un gasto, por qué la otra me hizo un ajuste. Son temas que, pues obviamente es mucho mejor hacerlo y tenerlo documentado en el estudio, porque entonces ya el contribuyente tiene documentación y, digamos, una norma legal con la cual defenderse. Sin embargo, si yo llego al mes 10, octubre, y me doy cuenta que ya voy con los márgenes muy fuera del rango,
me permitiría hacer dentro del periodo fiscal notas de crédito o facturaciones adicionales, además ajustar en tiempo real los contratos, ajustar en tiempo real las políticas, ¿verdad? Y entonces de esa manera queda, digamos, el periodo fiscal más sano desde la perspectiva, digamos, tributaria, ¿verdad? Recuerden que la administración tributaria es muy formalista. Entonces, si hay un documento fuera de periodo, es capaz, ¿verdad?, de que se ciñe en eso y lo pueda desconocer. Y, bueno, vos no sos abogado, Pepe, pero también litigas en la parte, digamos, técnica. Vos te has dado cuenta muchas veces que la parte de precio de transferencia es tan compleja y que los abogados somos abogados que tal vez no entendemos, ¿verdad?, los ajustes, el por qué uno pueda justificar un método respecto del otro. Y primero que nada es eso, que cuando lo hacemos el ajuste, por ejemplo en octubre es un ajuste contable fiscal, por eso, porque ya dentro de los libros contables y dentro de la declaración del impuesto sobre la renta. Si lo hacemos posterior a la contabilidad es el ajuste no contable fiscal, porque se va a la conciliación, ¿no? Y ya pasando a este tema de, digamos, ya de los ajustes de precios de transferencia, incluso estas facturas que a veces llegan a destiempo, estos ajustes que mete el contribuyente, han sido revisados y cuestionados por las autoridades, pero como mencionas, hay que tener un benchmark de mercado donde se haya evaluado que no tuvo cumplimiento la transacción y por eso se está ajustando, y tener todo esto en línea. Nosotros hablamos mucho de tener siempre 3 pilares para soportar una transacción intercompañía, ¿no? Entonces, tener el estudio de precios de transferencia en cumplimiento, obviamente si ahí dice que no cumples, pues va a estar ya desde ahí mal, ¿no? Pero si el estudio dice que estás cumpliendo, tienes el primer pilar. Luego el contrato intercompañía, que es bien valioso, porque el contrato de intercompañía suele pasar que lo hacemos, lo dejamos de menos, o como dice, lo hizo el abogado, no lo hizo el operativo, no lo hizo el contador, entonces no va en una... Si no van en la misma línea, ¿no? Entonces, por ahí, incluso en las autoridades ya locales han cuestionado los contratos intercompañía. Y el tercero es la documentación soporte, ¿no? No nada más la factura o la nota de crédito, esto se obvia. La documentación soporte puede ser cómo se calculó el margen, cómo se calculó el interés, cómo se llevó a cabo todo el cómputo de la transacción. Claro, sí, recordemos también que la administración tributaria está activa en las fiscalizaciones, ¿verdad? Y no es suficiente tener el contrato, tener la factura, tener el estudio. Falta un elemento adicional, es probar que el servicio me lo dieron, que la regalía estaba vinculada, que el financiamiento estaba vinculado con mi generación de ingresos y que todo tiene que ver con la operación gravable en Costa Rica. Entonces tenemos que articular, nosotros siempre recomendamos trabajar esto de una manera tripartita, ¿verdad? El especialista de precios, el equipo contable, financiero y obviamente pues ojalá el experto tributario para que lo que se quiso decir diga el contrato y para que vaya alineado también con estudios de precios de transferencia. Tal vez, Carlita, para terminar, si nos das algunos consejos, estamos en octubre, todavía tienen tiempo, ¿verdad? Unos 2 meses y medio para repensar, revisitar, ¿qué sugerirías para que tal vez las personas que nos escuchan puedan activamente tomar las decisiones oportunas? Claro, bueno, yo creo que, como les decía al principio, es ir a buenas prácticas. El tema también que mencionaba Pepe de los 3 pilares es contrato intercompañía, tener una política de precios de transferencia establecida y papeles de trabajo. ¿Qué pasa? Que en el estudio podemos poner y decir que bueno, está en cumplimiento, pero en una fiscalización en materia de precios de transferencia no se van a quedar solamente con el estudio, sino que nos va a pedir el contrato que esté alineado con la realidad económica, porque muchas veces, como vos decís, lo redacta el contador, el abogado, lo revisa el contador, pero no va a un experto de precios de transferencia que es más nivel técnico y ver si la política va a cumplir con la realidad económica. Después, papeles de trabajo, que esto cuesta muchísimo que el contribuyente lo tenga y es fundamental porque es ir a probar que efectivamente se esté dando el servicio, como usted también decía, la regalía, etcétera. Y una política de precios de transferencia también, o sea, establecer una tasa de interés, establecer precios por metro cuadrado, márgenes sobre costos y gastos, dependiendo, ¿verdad?, cómo va a analizar esa transacción y obviamente basado en un benchmark de trabajo. Creo que esos 3 pilares son los más importantes para llevar al cumplimiento y que se esté llevando a cabo como lo dice la realidad económica. Los invitamos al tercer podcast que seguimos con temas de cierre fiscal. El tercer podcast se referirá a cuáles son esos ajustes que van ya en la conciliación tributaria, temas más tributarios contenidos en la normativa. Muchísimas gracias por escucharnos.